Yo me voy a sacar el moño porque ahora ya terminó la gala. Ahora hay que trabajar. ¿Podemos estar más cerca del laboratorio? No hay problema. Contaminamos las muestras. No hay problema. Mientras no toquen nada, No tocamos nada. Carla, te tengo que contar que hay un tema recurrente. Es de hoy la noticia, vos que estás viendo esto y tenés chicos, prestá mucha atención porque el 17% en un estudio que se vieron bandejitas de vegetales frescos, eso compras en la verdulería, en los supermercados, contenía Escherichia coli, que el Escherichia coli se encuentra por lo general en las carnes, pero decís, ¿por qué están esas bandejas de vegetales? ¿Qué pudo pasar acá? Trajimos todo un laboratorio para analizar qué pasa con esa bacteria y cómo podés evitar para que tus hijos no la consuman y que vos no la consumas. Exactamente. Muy bien. Bueno, acá lo que trajimos fue parte del laboratorio, que tenemos el equipamiento del laboratorio, para justamente, como decía Diego, investigar en 3 platos distintos, ¿sí? Tenemos hamburguesa cruda, o sea, una hamburguesa tal cual, carne picada recién elaborada, una hamburguesa semicocida, que vamos a ver cuándo está semicocida, y una hamburguesa correctamente cocida. Bien, a ver, ¿con qué vamos a arrancar, Martín, en este tema? La idea es investigar qué bacterias tenemos acá. Bien. ¿Sí? ¿Y por qué elegimos, Lucía, las Elegimos hamburguesas porque la hamburguesa es un alimento que, como bien dijo Diego, puede tener presencia de Escherichia coli. La Escherichia coli es una bacteria que nos puede producir enfermedad, es lo que se denomina patógena. ¿Sí? Entonces, a diferencia de un bife que nosotros cocinamos normalmente, lo podemos dejar jugoso, lo podemos dejar a punto, con la hamburguesa tenemos que tomar otros recaudos. ¿Por qué? Porque el bife por afuera, en su superficie, está contaminado, pero en el interior es estéril. Así como viene de la vaca, es estéril. Ahora, cuando uno pica ese bife para hacer carne picada, toda esa contaminación que estaba en la superficie puede quedar en el interior. O sea que nosotros podemos encontrar Escherichia coli acá fuera de este bife, pero en cambio la carne picada puede estar distribuida por toda la carne. Por eso es más peligroso una hamburguesa que un bife. Peligroso, y sobre todo con otro tema también, Diego, es la manipulación que esto sufre, ¿sí? Porque cuando yo hago carne picada, cuando yo hago hamburguesas en mi casa, obviamente no tengo los guantes, ¿sí? Si no me lavo bien las manos, los guantes también se pueden estar súper roñosos. No, los guantes también pueden estar roñosos. Yo he visto en lugares que me atienden con guantes, tocan el dinero, meten el dedo en la oreja con los guantes. Exactamente. O sea, el guante no es sinónimo de... Siempre es preferible mano limpia, mano bien lavada y desinfectada a guante. Y si usamos guante, cambiarlo seguido, no usar el mismo guante todo el día. Claro. Pero bueno, ya sea usamos la mano o el guante, también tiene un manipuleo, ¿sí? Donde yo estoy tocando con mis manos esa hamburguesa, con lo cual le sumo además una bacteria que se llama Staphylococcus aureus. Tiene nombre de dinosaurio, tiene nombre de dinosaurio, pero... Es una bacteria que nosotros normalmente tenemos en las vías respiratorias, en la piel, y eso se lo podemos transmitir al alimento. Y es patógena también, o sea que si le damos tiempo para que crezca, nos puede causar enfermedad cuando consumimos el alimento. Muy bien. Exactamente, así que bueno, lo que vamos a hacer acá es investigar en 3 tipos de productos distintos, ¿sí? Es decir, un alimento crudo, uno semicocido y uno cocido, si tenemos presencia de estas bacterias. O sea, vamos a ver la Escherichia coli, esa bacteria la vamos a ver. A ver si en esta hamburguesa cruda tenemos o no Escherichia coli y en estos vegetales mal lavados. ¿Sí? ¿Cómo se hace? Tomamos una bolsita acá de muestreo. Esta es una bolsa estéril en la que vamos a poner la muestra. ¿Cuál es la muestra? Vení, venga chicos, vamos a chumear de este lado. A ver. Bien. Acá lo que uno hace es colocar, ¿sí? Entonces nosotros acá vamos a colocar, obviamente con instrumentos, no, porque no le vamos a transferir. Estos instrumentos están estériles, ¿sí? Son cubiertos que nosotros desinfectamos para no transferirle bacterias que no están inicialmente en el alimento. Le agregamos también tomate y lechuga para ver si tenemos acá. Esa tomate y lechuga está bien. No está lavado. No está lavado. No está lavado. Tal cual viene de la verdulería. Lo que le vamos a agregar es un caldo. Este caldo tiene los nutrientes necesarios para que si hay bacterias ahí adentro tengan lo que necesitan para desarrollarse. Bien. ¿Haces caldo o caldo? No, es un caldo nutritivo que no es un caldo de... Es parecido. Bueno, Originalmente cuando no se vendían este tipo de medios se hacía un caldo con carne y vegetales. Tiene como espumita, parece un muestreo de eso antes de entrar a la pileta. Entonces, acá lo que tenemos es el alimento, la carne cruda con los vegetales sin lavar, ¿sí? Y en este caldo de cultivo, ¿qué debería donde tenemos los nutrientes para las bacterias. ¿Qué vamos a hacer? Ahora esto lo vamos a poner en ese instrumento que se llama Stomaker. Stomaker. Y lo que hace es con unas paletas va desarmando el alimento para que todas las bacterias que están ahí metidas se repartan por todos lados y queden de forma homogénea, para que cuando yo tengo una muestra sea representativa. O sea, le dieron para que tenga. Claro, mirá cómo quedó. Acá se desintegró. Ahí hay una hamburguesa mal cocida. Esto es lo que podés tener en tu casa. Lo que va a ir a tu estómago. Tu estómago tiene esto. Tiene esa hamburguesa mal cocida licuada con el tomate y con la lechuga. La diferencia es que este equipo no le entrega calor a esto. Con lo cual, pues si vos le entregas calor, matas bacterias. Entonces, esto no le entrega calor. Y ahora lo que vamos a hacer es tomar bajate el aliento, mirá la inyección que nos va a dar. Se llama pipeta automática, ¿sí? Donde en esta plaquita... De Petri, mirá. Es una placa... Juan Carlos Petri. Vamos a tomar un volumen de este alimento que queremos analizar, ¿sí?
Ahí estamos tomando. Líquido, digamos. Exactamente. Exacto. Y lo tiramos acá, en esta plaquita, ¿sí? Sí. Para llevarle el alimento que teníamos originalmente a esta gelatina, que también tiene nutrientes, ¿sí? Para que las bacterias crezcan, ¿sí? Bien. Esto se distribuye, esto obviamente hay que hacerlo en esterilidad correctamente, claro. ¿no? Nosotros O sea, acá tenemos el fuego para mostrar que es necesario que todo el ambiente esté estéril, porque si no vos le estás incorporando... Estéril es libre de bacterias. Claro. Si no vos le estás incorporando bacterias del ambiente, Claro. bacterias de los instrumentos, de tus manos, Del aliento, de de lo cualquier que sea. cosa, exacto. Esto lo distribuimos en la plaquita y esta plaquita la ponemos a incubar en una estufa, ¿sí? Las bacterias son como los seres humanos. Necesitan alimento, el cual tienen acá, agua, ¿sí? Y temperatura adecuada para crecer, ¿sí? Entonces, ¿Qué es lo que le aporta el cuerpo tuyo cuando vos comés, por ejemplo, una hamburguesa mal Exactamente, de hecho hay cocida? bacterias que se desarrollan perfectamente a 37 grados, que es Justo. nuestra temperatura corporal. Bueno, La ¿hasta dónde la Escherichia coli llevamos es un ejemplo. Bien. la llevamos a la estufa, ¿sí? Y nosotros, esto se deja incubando durante 2 días. Nosotros bueno. ya trajimos unas O sea, le plaquitas damos tiempo preparadas. para que ¿sí? crezca. Bien. Y fíjense que acá tenemos Dios las plaquitas. mío, ahí adentro lo que debe salir ahora, ¿eh? Es el terror de toda madre, ¿viste? Con el tema Sí, de que saco pero todas. también- Sí, porque sobre todo afecta a niños menores de 5 Pero, años, la que escuchame, causa el... Sí, ahí estaba el tomate sin lavar, la lechuga sin lavar, la Hamburguesa carne cruda. cruda. Qué madre, ¿no? Claro. Entonces, Bueno, fíjate cara lo que tenemos, ¿sí? En estas plaquitas, que la gente puede ver. La plaquita que está en rojo es Escherichia coli, ¿sí? Esta bacteria patógena que está presente en la carne cruda. Y ¿qué la- es lo que se encontró en las bandejitas ahí en Córdoba? Eso es lo que se encontró en estas bandejitas. Bien. Y la plaquita que está en amarillo es el Staphylococcus aureus, ¿sí? Ambos son patógenos. Esto es lo que yo le dejé con mi mano cuando hice la hamburguesa. Wow. Si no tomé los recaudos dejá un poquito necesarios. quieto, Martín, así lo ve bien la gente. Perfecto. Esto que estamos viendo es lo que se encontró en un 17%. Escuchá bien, 2 de cada 10 bandejas que vos compraste en una verdulería tienen estas bacterias adentro, que si vos no las lavas o si no escuchás este servicio, es posible que generen alguna enfermedad. Exactamente. Esto, digo, lo que vamos a hacer es meterlo en esta lupa, ¿sí? O sea, yo puedo cuantificar, es decir, saber qué cantidad de bacterias tenía originalmente la hamburguesa. Apa. Con lo cual, lo meto en esta lupa y esta lupa me va a ampliar a mí, ¿sí? La visión, y lo que voy a hacer es contar mediante este... ¿Ves que acá yo voy contando? Sí. Obviamente con un marcador, y acá voy marcando y voy haciendo el recuento, de la cantidad de bacterias que tengo presentes. O sea, ¿Sí? esto es lo que estaba en la hamburguesa, miren el monitor, que es impresionante. Eso Es terrible. eso es Escherichia Qué coli. bárbaro. que Perdón, encontrás- es el Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus, que es otra bacteria. La que Escherichia coli la ves acá. Esto que está acá es Escherichia coli. Mamá de... ¿Sí? Y obviamente ahí hay millones de bacterias. Eso es lo que nos causa enfermedad. Esas colonias se originan a partir de una única bacteria. O sea, cada puntito que la gente ve ahí provino de una única bacteria. Y ahí son millones de bacterias. ¿Por ¿Nosotros qué? podemos saber la cantidad de puntitos y bacterias que encontramos en esa hamburguesa? Podemos saber la cantidad, hacer el recuento. Nosotros ya lo trajimos acá en este cartel, ¿sí? Ah, mira. Fíjate, acá está el resultado final de la cantidad de bacterias que vos te estás comiendo en una hamburguesa cruda. Fíjate que tenés alrededor aproximadamente de 4 millones de bacterias por hamburguesa. Por En una hamburguesa acá, cruda. en esta placa esa de Petri plaquita. hay 4 millones de bacterias si vos Exactamente. no cocinaste bien la carne. Exactamente. De las cuales, como dijimos, tenemos bacterias patógenas y no patógenas. O sea, bacterias que pueden degradar el alimento, que no nos hacen mal a nosotros, no pasa nada. Inclusive son las que se usan para hacer el yogur, para hacer los Sí. quesos, que le aportan sabores y aromas a ese tipo de productos. En cambio tenemos bacterias patógenas, que son las que nos causan enfermedad, que son estas que nosotros separamos acá, que trajimos, que crecieron específicamente porque les dimos específicamente lo que ellas comen. Claro. Y esas son las que se encuentran presentes en la carne cruda. Y ahora si te querés deshacer de eso, ¿cómo haces? Lo tenés que llevar a una bolsa y esterilizar, autoclavar y después va como residuo O sea, patológico. le das una super temperatura y Exactamente. Matás a chao, todas las asegurarte que bacterias. porque ahí está todo vivo, por eso Claro. No lo puedes tirar Si- en la basura si común. abrís la plaquita de Petri no se libera. No, No, no Están vuelan. adheridas a la gelatina. Exactamente, sí. Tenés miedo, ¿cuál? La- Tenés miedo que se abra acá, no, Estoy no, tan nosotros- cerca, viejo. No pasa nada, no pasa nada. Bueno, y nosotros repetimos ese mismo procedimiento de tomar la muestra, llevarlo al Stomaker, y para una hamburguesa que está semicocida. ¿Cómo es A una veces hamburguesa uno- semicocida? Exacto. Mira, acá tenemos una hamburguesa que a simple vista parece que está cocida, ¿sí? Si yo la veo y digo, esta hamburguesa la puedo comer tranquilamente. Ahora, fíjate digo qué pasa cuando yo la corto en el medio, ¿sí? Fíjate cómo está completamente cruda, Claro. ¿sí? O sea, uno quizás eso lo puede hacer para un bife, pero ¿cuál es el problema con la hamburguesa? Que esa hamburguesa en el centro podía llegar a contener microorganismos que causan enfermedad, a diferencia del bife que es Claro. estéril. La carne se echa a perder de afuera para adentro. Entonces, en un bloque compacto que es el bife,
la parte central se va... está libre porque viene directo de la vaca. En el caso que es una mezcolanza, que es la hamburguesa... Metimos cualquier cosa adentro, lo tocamos con la mano, la parte de afuera se fue aire. adentro. Exactamente. Y ahí tenés la probabilidad de encontrar Escherichia coli. Bien. Si no la cocinás correctamente. Y es improbable que alguien coma una hamburguesa cruda, pero sí es muy probable que alguien coma una hamburguesa rosada. Se comía el carpaccio, Claro, que era carne claro, cruda, carne cruda. y el stick tartar, que era un albondigón de carne cruda. Sí. Mamá. Exactamente. Y se decía que la carne tenía que estar en buen estado. Sí, Claro, sí. pero después de ver esto, no te ¿Cómo comes el sabés? stick tartar nunca más. Bueno, fíjense el recuento que trajimos del laboratorio ya armado. Si acá tenemos las plaquitas, Sí. cómo se ve que baja la cantidad de bacterias. Claro, si comparamos con la Sí. cruda, Tenemos Sí. obviamente... hay mucha menos carga microbiana, pero sigue habiendo. Igual son malas. Igual son patógenas. malas, causan enfermedad. Son patógenas y sigue habiendo, aunque sean poquitas. ¿Se puede ver la cantidad que en este microscopio, la cantidad que en una semicruda? Y el consumir, entonces, eso, y si esa bacteria, esa patogenia va a parar a tu cuerpo, se traduce en una gastroenterocolitis en Claro, un adulto, pero en algo mucho más probado en un En un niño. niño. Exactamente, los Exactamente. niños, la población de riesgo de estos son los nenes menores de 5 años, ¿sí? Que no tienen todavía el tracto El sistema gastrointestinal inmune desarrollado para combatir esa enfermedad. Y obviamente los ancianos, son los grupos de riesgo, Claro. ¿sí? Las Obviamente personas inmunodeprimidas también. Claro. Hay que tener cuidado. los síntomas o esta enfermedad se va a expresar en función a diferentes cosas, ¿sí? No es lo mismo, por ejemplo, un adulto, ¿sí? De 30 años que un nene de 5 años, Bien. no es lo mismo un hombre que una mujer, ¿sí? No es lo mismo también el estado inmunológico que uno esté, Claro, si no tiene claro. las defensas al día y demás. Claro, Muy bien. al día. No. Bien. Y entonces, claro, ahí se ven menos Acá se ven puntitos. menos puntitos porque es una hamburguesa que está no del todo cocida, Cocida. pero sigue teniendo Escherichia coli. O sea que si vos cocinás la hamburguesa a la mitad no te sirve para eliminar esta bacteria. No. Exactamente. Ese es Seguís el teniendo tema. patógenos, ¿sí? Muy Ahora, bien. ¿cuánto tenemos? A ver. Tenemos A ver. menos, obviamente. Fíjate que el recuento nos dio 40.000 bacterias que tenemos más o acá. menos. Ah, no, Son 100 bastante. veces menos. O sea que 100 se va veces menos. cocinando, estamos eliminando Pero bastante. corres el riesgo de tener O mil. bacterias patógenas. Claro. Claro. Y también otro riesgo que es de hacer las hamburguesas a esa mitad de cocción y las dejas afuera de la heladera 4 horas. Y después te da hambre a las 4 o 5 horas y comes y hay más bacterias seguramente. Acá el tema de las bacterias es que, ya que trajiste a colación este tema, que se reproducen de forma exponencial, Claro. ¿sí? No son como nosotros. Nosotros cada 30 años tenemos un hijo. Las bacterias cada 20 minutos tienen una descendencia. ¿Cuántos años tenés? 31. Te está tocando, Ximena. 1 por 30. está bien. Fíjate, nosotros acá trajimos estas bolitas que son bacterias, ¿sí? A partir de una bacteria, a los 20 minutos yo tengo 2 bacterias. No necesito tener 2 bacterias para tener hijos. Una bacteria se divide en Claro. 2 y tengo 2, ¿sí? A los 20 minutos tengo 4. Como gremlin. Exactamente, se va a reproducir. Apareciendo, apareciendo. Totalmente. Fíjate que a la hora aparecen esta cantidad de bolitas que yo pongo acá. Claro. Y a las 2 horas no me alcanzaría la cantidad de bolitas que este Ahí bol tenés un para cañón. Siempre de bolitas. a una temperatura adecuada, porque eso siempre, viste, cuando hablamos de cómo descongelar un alimento, Claro. el alimento está a temperatura sub-cero y va levantando la temperatura y entra en un rango de temperatura donde hay una orgía de La zona de bacterias. temperaturas peligrosas abarca de los 5 a los 57 grados La centígrados. zona de Todos los peligro. alimentos frescos que tienen que ir conservados en la heladera no pueden pasar más de 4 horas entre la zona de 5 y 57, ¿sí? O sea, la temperatura ambiente está ahí adentro, está en la zona de temperaturas peligrosas. Si yo, por ejemplo, saqué un jamón de la heladera, lo toqué con mi mano, quizás le transferí contaminación y ese jamón me lo olvidé más de 4 horas afuera de la heladera, hay que descartarlo. Claro. Exactamente. Y otra cosa, eliminar el hábito viejo de guardar un guiso de un día para el otro afuera. Las madres hacían eso o lo metían adentro del horno, ¿te Ay, acordás? en el horno, Y no quedaba mojado. toda la noche. Totalmente Jamás. prohibido. Porque además Jamás. el guiso es como si fuese esta plaquita. Tiene todos los nutrientes para que las bacterias crezcan. Claro, totalmente. Y bueno, muy y bien. acá tenemos la hamburguesa totalmente cocida. ¿Qué Esta pasa con la es, Escherichia claro, coli exacto. Bueno, en esa fíjate, hamburguesa? vamos a abrir la hamburguesa como quedaría, ¿sí? Correctamente cocida, tiene que quedar gris en el Gris, medio. ¿sí? marrón, Acá para que la gente lo vea, tenemos la hamburguesa Tiene que que ser un queda... color uniforme, Gris ¿sí? cartón. No tiene que haber una parte más rosada, una parte más... Claro. No, tiene que ser un color perfectamente uniforme en toda la hamburguesa. Bien, ¿y qué pasa Y con fíjate con las hamburguesa? plaquitas, si las metemos acá en la lupa, que de Escherichia coli no crece nada. Wow. ¿sí? Con lo cual matamos toda la Escherichia coli, el patógeno que yo tenía, con una correcta cocción. Pregunta, Impresionante. ¿Cómo no? estamos hablando de la cocción de la hamburguesa. Sí. ¿Qué pasa con la posibilidad Que esté la verdura. de un producto que no se cocina, como el tomate o la Claro. lechuga? Bueno, lo que hay que hacer en el caso de vegetales, o sea, tomate y lechuga, hay que lavarlos y desinfectarlos, ¿sí? No alcanza con
poner la hojita de lechuga abajo del chorro de agua. Porque esto por ahí viene de un invernáculo donde es abonado con coli. Sí, y además además el agua de riego. Porque si yo el agua de riego que utilizo para cultivar mis vegetales está contaminada con alguna napa, ¿sí? Donde tenga materia, o sea, Escherichia coli, ¿sí? Ese agua de riego va a transmitirle la Escherichia coli a la lechuga. Disculpame, Carla, pero un segundo, porque nosotros hablamos y tenemos un laboratorio, ¿no? Acá, pero estamos hablando que se hizo un estudio en Córdoba que encontraron que 2 de cada 10 bandejas encontraron Escherichia coli en estos vegetales. Estamos hablando de lo que pasó hace muy poco en Córdoba, en nuestro país, en Argentina. Exactamente, esta semana que estas Escherichia coli saltaron de la carne, saltaron, por una forma de decir, pasaron de la carne a esas vegetales. Entonces, escuchá bien porque son simples las cosas que tienen que hacer. Tenés que cocinar la carne nada más. Nada más que cocinar o lavar y desinfectar. ¿Y cómo desinfectás un tomate? ¿Cómo hacemos para desinfectar una lechuga o un tomate? Primero lavándolo con un chorro de agua fría para eliminar la suciedad, la tierra. Visible, digamos, hormigas, puede haber bichitos, puede haber tierra, puede haber después desinfectarla en un bowl con una taza de vinagre en 1 litro de agua. El vinagre mata bichos. Lo tenemos que dejar ahí como mínimo 10 minutos. Perfecto. Para asegurarnos y que si al agua le pones una gotita de hipoclorito de sodio de lavandina. 3 gotas de lavandina por litro. 3 gotas, no un chorro. 3 gotas. Bien. Eso te erradica la posibilidad de coli. Eso te disminuye la probabilidad de encontrar este tipo de bacterias. ¿Puedo ver, Martín, esta Escherichia coli por microscopio, por ejemplo, a ver cómo reacciona? ¿Qué pedazo de microscopio? Está buenísimo. Muchísimas gracias por dejarlo acá en Cocineros Argentinos, ya que cada vez que vamos a cocinar algo lo vamos a ver. Claro, ya tenemos la máquina de hacer chorizos, el microscopio, todo. Nosotros lo que trajimos acá es un microscopio, ¿sí? Donde esas bacterias que recién mostramos en forma macroscópica, es decir, grande, para hacer visible a la vista del ojo humano, las podemos ver en forma microscópica. ¿Qué forma tiene una bacteria? ¿Sí? Bueno, yo lo que voy a hacer es enfocar acá la bacteria y en ese monitor, ¿sí? Vamos a transmitir lo que yo veo con mi ojo. Fíjate que en este momento... Vas a conocer una bacteria en vivo, ¿eh? Qué regalo nos hizo la UADE, che. Fíjate que... ¿Vida? Lo estoy enfocando. ¿Qué son todos esos bastoncitos? Cada uno de esos bastoncitos. ¡Qué lindo estampado! No, metete ahí, ahí están las bacterias. Si cada uno de estos, permiso, me meto, cada uno de estos bastoncitos que la gente ve en su casa, ¿sí? Es una bacteria de Escherichia coli. Fíjate la cantidad de bacterias que hay acá, ¿sí? La cantidad de bacterias que hay en este sector y qué forma tiene, ¿sí? Una bacteria de Escherichia coli. ¿Sí? Es como un bastoncito. Exactamente. Es como un bastoncito. ¿Sí? Eso que parece raro que estás viendo lo que estás comiendo cuando comes una hamburguesa cruda, ¿eh? Y es lo que genera síndromes diarreicos, gastroenterales, y si lo come tu hijo probablemente pueda pasar a ser algo letal. Claro. Ha pasado, ¿no? Lo estamos hablando. Habían hecho mención ustedes de una enfermedad letal para niños, ¿cómo es que se llama? Síndrome urémico hemolítico. Y eso es lo que provoca no es ningún invento, ya desgraciadamente ya pasó. Hay casos en Argentina inclusive provoca la muerte, ¿sí? Con lo cual es algo para prestar atención. Sí, por año se registran 420 casos. Se registran, porque hay muchos que a veces quizás ni siquiera se llegan a informar. Exactamente, uno por ahí tiene diarrea, no va al médico y eso no queda registrado en la base de datos. ¿Cuáles son los síntomas de esta enfermedad? Es importante que la gente lo sepa en su casa, ¿sí? Diarrea abundante, la cual a veces puede traer sangre o sangrado, ¿sí? Vómitos, fiebre, ¿sí? Esos son los síntomas principales de esta enfermedad. Esos pues son los primeros que se observan. Puede generar insuficiencia renal también. En estadios más avanzados de la enfermedad provoca insuficiencia renal y la muerte. Ahora, habida cuenta y por suerte, dentro de toda esta desgracia, que es una bacteria, se puede combatir con un antibiótico. Exactamente. La penicilina. Se puede combatir, sí. El tema es como un virus no. Ahí sonaste. Pero esto es una bacteria. El tema es en qué estado lo agarrás. Ajá. Claro. Y quién lo está padeciendo también, porque quizás hay casos en los que ya no tiene vuelta atrás. Lo importante es, ante el menor síntoma de esto que recién mencionamos, acudir al médico, consultar al médico. Y lo que podemos saber también es cómo vos de esta carne podés contaminar otros alimentos. Hay forma de saber, por ejemplo, cómo de una carne nosotros podemos contaminar otro. Es más, hasta creo que trajiste, Martín, cómo contaminás desde un teléfono celular, desde un billete, desde una moneda, cómo contaminás tu comida que estás cocinando y de repente te llaman. ¿Un billete acá para No. Vení, Juanito. Hoy es 9, todavía es 9, ¿no? Ahí vino Juanito. No, olvídate. Tiene que volver a la casa. Mira,
Acá trajimos unos billetes y unas te voy a limpiar, Pero ahí los guantes, chao, sonaron. Sacamos los guantes, ¿sí? Vamos a sacarnos los guantes. Porque mi abuela siempre decía que la plata era sucia y que te tenías que lavar las manos constantemente. Y no era ninguna microbióloga ni nada. Pero sabía la señora de antes. Sabía mucho. Lavarse las manos y Uno todas lo esas que cosas. hace es ir al supermercado, al almacén, comprar, sí, obviamente manejar dinero, pagar con esto, vuelve a su casa y se pone a cocinar sin lavarse las manos. ¿Sí? Ahí está el peligro. ¿Por qué? Porque las monedas y los billetes tienen bacterias y tienen muchas bacterias y hongos, ¿sí? Nosotros hicimos el análisis en el laboratorio de la universidad y trajimos acá el resultado para que la gente vea en su casa qué tenemos, ¿sí? ¿Qué creció por tocar esto? Por decir, bueno, me voy a comprar unos puchos enfrente, vuelvo y sigo cocinando. Por ejemplo, tocaste esa moneda. Fíjate estas plaquitas. Ay, qué ascor. Y ahí Esto está. que ven acá son hongos, ¿sí? Hongos que están en el dinero, ¿sí? Con lo cual, el peligro acá es si uno no se lava correctamente las manos, transmitir esto a los alimentos. Y ¿sí? eso después lo ingerimos nosotros. Exactamente. ¡Qué asco! Esto se llama contaminación cruzada. Vamos a ver una acá en... Otra cosa con la que hay que tener cuidado, el celular. El celular te saca lo mismo o peor que eso. Entonces, lo mismo, cuando estamos cocinando, no andar toqueteando, porque... Hay un estudio en el celular. Hay que hervirlo el celular. No, lo que pasa es que hay un estudio que se hizo en una universidad de Inglaterra, ¿sí? Que 2 de cada 10 celulares tienen presencia de Escherichia coli también. No. Sí, exactamente. Acá porque se está uno... viendo, mira, se está viendo lo que encontrás de tu celular, Cala, y lo que Sí, sacás de las qué monedas y de los billetes. Impresionante. ¿Y qué le pasa? ¿Le tirás un antiséptico de esos en la Sí, lo podés desinfectar o podés tomar la precaución de al menos vos no tocarlo mientras estás manipulando alimentos. Claro. Es que vos estás cocinando en controlate con casa, el te WhatsApp. llaman ahí, tu Por eso, teléfono. y tener siempre cuando cocinamos la costumbre de lavarnos, obviamente ustedes lo Constantemente. saben perfectamente, lavarnos muy bien las manos, porque ese es el principal problema de la contaminación en alimentos. Fíjate en el celular. Yo el celular, generalmente uno a veces, es asqueroso lo que voy a decir, pero uno a veces va al baño con el celular, ¿sí? Con lo cual ahí tenemos el peligro de que como la bacteria vive en nuestro intestino, quede acá, ¿sí? De contaminación. Y después vengo a la cocina, lo dejo acá, me mandan un mensaje, sigo cocinando y no me lavo las manos. Ahí es donde está el peligro. Y aparte el celular no se lava nunca, estoy pensando. No. O sea, las No. tiene para siempre. Exactamente. Por Por eso pasarle bacterias. un algodón con alcohol, ahí ya estás eliminando. Por eso Acá hay otras en plaquitas. los restaurantes de los hoteles de cadena y empresas así gastronómicas importantes hay un grupo de gente que vos de repente estás trabajando y vienen y te toman una muestra. Exacto, se hace Y mucho es eso. un grupo externo a la empresa. Inclusive hasta en una de esas plaquitas quizás la abren y vos podés dejar la persona que manipula, le hacen dejar la huella. Y ahí ves, pones a incubar de la misma forma para que ese bichito que quizás estaba en la mano esté en una buena temperatura de desarrollo y ahí podés ver lo que creció. Y en varios lugares o puntos y con carteles grandes están todas las indicaciones y la generación de conciencia Eso de esa es gente que está manipulando alimentos. Hay piletas que no tienen robinete, o sea, No, son con el pie automáticas. o automática con un Pones la mano y un sensor te tira un chorro y de con agua. un líquido así especial como matar En todos realidad los la bichos. resolución 80 del 96 del Mercosur, que es buenas prácticas de manufactura, figura que sí o sí en todos los lugares que manipulan alimentos tienen que haber, no tiene que haber toallas de tela, ¿por qué? Porque queda ahí todo la mugre y entonces uno se sigue Al secando. costadito del monitor de allá tenemos una de esas piletitas Bueno. con el antiséptico y las Y toallas. todo. ya Exacto. Bueno, en destapadas. estos lugares donde se encontró el 17% de las bandejas de vegetales que vos comes en tu casa que estaban contaminadas con Escherichia coli, se lavaban por lo general los vegetales, se lavan en bachas de baños o en lugares donde no tienen estas buenas prácticas de manufactura. Han encontrado Pero, acá, ¿qué acá en pasa? Capital inclusive. Acá en Capital, ¿qué pasa, Martín, por ejemplo? ¿Se puede encontrar en un pan, en algún lado, Escherichia coli? ¿Qué tiene que pasar para contagiar a otros alimentos? La Escherichia coli en un pan no debería existir, ¿sí? O sea, no hay peligro de que acá haya Escherichia coli si este pan fue elaborado correctamente. Sí. El problema está cuando yo manipulo mal mis alimentos en la cocina y puedo transmitir la Escherichia coli que está en la carne picada al pan. ¿Cómo se hace eso? ¿Sí? Acá te trajimos, Diego, mirá. Trajimos una bandejita, ¿sí? Con carne picada o hamburguesas o lo que tenemos ahí, ¿sí? Donde uno va a la parrilla y lleva las hamburguesas en esta bandeja, ¿sí? Sí. Y las pone en la parrilla. No lava o desinfecta esta parrilla, después acá mismo arma los sándwiches, ¿sí? Con lo cual, acá está el peligro, si querés lo podemos mirar con un aparato que trajimos en números, acá está el peligro de comparar, o sea, todas las bacterias, la Escherichia coli que estaba presente en la hamburguesa, quedan en el pan, ¿sí?
Y ese pan no lo vamos a cocinar, o sea, ese pan no va a pasar por ningún mecanismo de eliminación de las bacterias. Porque recordemos que las bacterias se eliminan con calor, es decir, se eliminan con tiempo y temperatura. Por ejemplo, si uno trabaja a una temperatura de 70 grados, quizás es necesario que se mantenga esa temperatura durante 2 minutos. En cambio, si trabajamos a una temperatura de 71 grados, quizás ya instantáneamente está libre de microorganismos. Y una cosa importante, como recién decía Lucía, ¿sí? Es controlar la temperatura de los alimentos. ¿Cómo se hace eso? Con este termómetro, ¿sí? O sea, si uno quiere en su casa saber si cocina uno correctamente una hamburguesa, con este termómetro que se llama termómetro pincha carne... Se puede conseguir fácilmente. Porque toma la temperatura corazón. Exactamente. El núcleo, del Ojo. centro de la carne. Ojo cómo tomamos esa temperatura, ¿sí? Porque uno lo que tiende a hacer es pinchar de esta forma, ¿sí? Si vos pinchás de esta forma, lo que estás haciendo es tocar traspasás la hamburguesa y tocas la superficie que estás cocinando de la plancha, que está muy caliente, con el termómetro. Y esto acá te va a decir, está a 85 grados. Y vos decís, perfecto. La saco y la como. Entonces, de esta forma no hay que hacerlo, ¿sí? La forma correcta es hacerlo en forma transversal a la hamburguesa, es decir, meterlo de esta forma. Y recordar siempre llegar al centro. ¿Por qué? Porque que en el centro alcance una temperatura significa que todo el alimento ya la alcanzó. Ahí nos aseguramos que en todos lados está esa temperatura. O sea, igual más allá de la gente, porque si no ahora va a decir yo no tengo un termómetro en Claro, casa, no, lo podemos ver con el gris color. en el medio. Exacto. Gris en el Con el medio, color bien ya nos cocida. aseguramos. Que no quede nada rosa. Y no es el termómetro que por ahí tenés en el botiquín de tu casa. No. Es otra Exactamente. De ninguna Pero esto manera. pasa, Martín, yo llego los fines de semana y veo mucha gente, llevan las hamburguesas crudas, las ponen en la parrilla, o sea, sacan esta carne, la retiran de acá, dame, vamos a hacerlo. Dale. Retirás esta carne de acá porque la pusiste en la parrilla, y en este lugar de acá abajo, que aparentemente no quedó nada, Claro. exactamente, acá está toda la Escherichia coli, que después vos venís y cortás el pancito acá arriba. Cuando va a esos lugares tiene que, digamos, generar conciencia y darse cuenta, digamos, estar atenta a esas cosas. Exactamente. ¿Se puede medir la cantidad de bacterias? Yo puedo saber, ahora lo que estoy haciendo, esperando este equipo que fue el que trajimos la primera vez, ¿te acordás que no tenía pilas? Ahora le pusimos pilas. El GPS. El GPS, exactamente. El Acá lo GPS de ven. las bacterias. Sí, ahora está ¿Cómo calibrándose. se llama ese aparato? Se llama equipo de bioluminiscencia. Ah, mira vos. ¿Y qué hace? Lo que hace es detectar la cantidad de bacterias que vos tenés en ese alimento, ¿sí? Bien. Un pan que no debería tener bacterias prácticamente, pues un panificado es una harina. ¿Alimento o humanos? también? Manos, Claro. cuchilla, Lo que tabla, sea, lo que vos quieras. utensilios. Exactamente. También cuando se hablaba de la contaminación cruzada, viste que salió una nota hace un tiempo de lavar el pollo y que cuando lo lavas las gotitas que salen pueden caer sobre un alimento crudo y contaminar. Tener cuidado con lo Esa mismo. es la contaminación cruzada también. Bien. Contaminación de un alimento crudo a un alimento cocido. Sí, Lo mismo que en la todo. heladera. Si uno no guarda bien las cosas en la heladera, corre el riesgo de que se contaminen alimentos que están guardados cocidos. Ponele que Claro. alimentos que yo tengo cocidos y los puse abajo y arriba unos crudos que chorrean algo. Eso es un súper Sonar, problema. Hay que exacto. hacerlo al revés. Siempre guardamos lo cocido arriba, por si cae algo, que le caiga lo crudo, que de todos modos va a ir a cocinarse. Entonces, Ajá. por el calor vamos a eliminar las bacterias. Bueno, estos alimentos que tenemos acá, como el pan y demás, se llaman alimentos listos para consumir, ready to eat, ¿sí? Con lo cual no sufren un proceso de cocción en el cual podés destruir estas bacterias, ¿sí? Bien. Ahora lo que vamos a hacer con este equipo, 10 segundos termina de calibrarse, es medir la cantidad de bacterias que tenemos en el pan y la cantidad de bacterias que tenemos en esa carne, ¿sí? Con lo cual nos vamos a... Yo por las dudas te tuesto el pan a partir de ahora, todo el pan te lo Todo tuesto, cocido. todo Disculpen, cocido, disculpen, todo. ¿Cómo no? ¿Puedo sacar los 10 pesos? Pues- que- No, dale. Era la gorra que puso el ingeniero, está pasando la gorra. Bueno, fíjate, Diego, acá tenemos un hisopo estéril, ¿sí? Que yo voy a utilizar para hisopar el pan o la carne, ¿sí? Y comparar la cantidad de bacterias que me va a dar este equipo, ¿sí? Sí. A ver. Por favor, si me tenés, como no, muchas gracias. Cuidado con la biol. Vamos a hisopar el pan, ¿sí? Hisope nomás. Es raro porque no tendrías que encontrar ninguna No bacteria. tendría. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que este pan tenía la hamburguesa, hay que ver, ¿sí? O sea, Adentro. yo no es que agarre un pan fresco, ojo con eso, ¿sí? Además Porque ya tenía la cortamos con el hamburguesa. cuchillo contaminado. Por eso. Exactamente. Ojo ahí. Esto se mete acá, ¿sí? Se le tira este líquido que está acá arriba, que toma contacto con el hisopo que ven acá abajo, ¿sí? ¿Qué líquido es? Este Un líquido es reactivo. un reactivo que hace que reaccionen todas las bacterias que vos tenés ahí adentro. Cerramos. Cerramos la tapita Qué lindo regalo que nos hizo la guarda. Está buenísimo esto, ¿eh? y ponemos OK para medir. En 15 segundos nos va a dar un valor, ¿sí? Ese valor nos va a indicar la cantidad de bacterias que tenemos presentes. ¿Y qué valor tiene No que dar? significa... Menor a 50 significa que está limpio. O sea, menor a 10 significa que está limpio. De 10 a 50 es una zona peligrosa, o sea que ojo con la desinfección. Y más de 50 está completamente sucio, ¿sí? Ajá. Fíjate que acá el pan nos da 12, ¿sí? Sí. Como la gente puede observar. Bastante bien. Bastante bien. Ese bastante pan bien. lo puedes comer tranquilo. Es un pan limpio. No te va a enfermar, Sí. ¿sí? Bien. Ahora, si repetimos ese mismo procedimiento, por ejemplo,
con la carne picada, y Claro. si nosotros con el cuchillo tocamos la carne picada y cortamos el pan, vamos a ver que todas estas bacterias que nos dé de la carne picada se van a transmitir al pan. A ver. Fíjate, digo, yo acá toco, lo estoy, o sea, como si yo estuviese cortando esta carne, Sí, ¿sí? Esto pasa muchísimo. Con el porque cuchillo. uno se ve y el cuchillo. Exactamente. También la precaución de usar tablas diferentes para los alimentos crudos. De distintos hecho, inclusive colores. en los restaurantes están discriminadas las tablas por Y las que se colores, sí, cortan. señor. Bien. Y ahora lo que hago es con este hisopo volver a hisopar acá. ¿sí? En el cuchillo. En el cuchillo que recién toqué la carne picada. Bien. Que este cuchillo iría a cortar el pan, que después Claro. nunca se va a cocinar. Que a veces uno está picando algo y no lo va a lavar, simplemente le pasa el repasador al cuchillo. Tal cual. Exactamente. Yo acá de esta forma hisopo toda la O sea, el cuchillo. movés las bacterias del lado a lado. Y después te quedas con el repasador otra cosa y te la seguís Y transfiriendo. te secas la frente, sí, Una cualquiera. casa, una tabla para los crudos y dejarla siempre para eso. Siempre, Exacto. exacto. Y Lo el metemos- mismo procedimiento. Ya fíjate que el líquido del color ¿sí? es completamente más oscuro, más turbio. Es radioactivo eso. Algo acá hay algo Sí. turbio. Es de Acá hay- es de Ay, Springfield. ay, ay. Lo metemos acá, ¿sí? Cerramos Ay, el, no. el Puede Para mí va a explotar, dar, para mí va a dar poco. Estos ¿Cuánto tiene 15 que segundos van a ser de Con un poquito- sufrimiento. con un poquito de carne picada que tocó el cuchillo, ¿qué puede pasar? Nada, La verdad. explotar. Ay, Dios mío. Ah, ya. ¿Qué te puedo Pero cobrar? ahí baja, 4, 3, 3, 2, y ahí 1. explotó por el aire. 288. ¡Qué cochambre! O sea, de esas 12 que había en el No, pan, no. ahora hay 200, que alguna puede ser patógena encima. Se fue por las nubes, ¿eh? Mm. Eso es una barbaridad. Con lo cual, el peligro está si yo este cuchillo que recién utilicé para cortar la carne picada y ahora abro un pan, ¿sí? Que está por acá. Que estaba limpio Estaba y limpio. Está recién salido de la bolsa. trasladando la Trasladás mugre. todas las bacterias que tenían la Escherichia coli, que estaban en la carne cruda, como vimos al principio, al pan que después directamente lo como sin cocinar. O sea, esa es la razón por la cual el artículo dice que se encontró Escherichia coli en un 17% de bandejas de vegetales que comés de esos que compras en las rulerías o en distintos ¿Sabes? lugares que no tienen buenas prácticas de Bueno, manejo. lo que pasa es que si uno se pone a investigar te volvés loco porque deben que estar en todos lados. Las Yo creo que bacterias están presentes en y todos el ser lados. humano se va haciendo como normal. compatible Es normal. con eso. De hecho, no hay alimentos estériles. Claro. ¿sí? O sea, Lo que pasa es que de qué forma yo trato esos alimentos en mi cocina. Claro. Los recaudos que tomo para cocinarlos correctamente. Otra cosa importante que me parece un detalle para el que está viendo, si se toma arriba mi mano, ¿qué error estoy cometiendo en esta manipulación de carne picada, por ejemplo, que puede generar algún contagio de Escherichia coli? Por ejemplo, en mi mano que está tocando esta carne, que puede o no estar contagiada. Que puede- ¿Cuál puede ser mi error en este momento? Miren mi mano. Que puede perder Que el te anillo casaste. ahí adentro. Exactamente. Que anda de novio. Para cocinar siempre es recomendable sacarse todos los anillos porque las bacterias pueden concentrarse debajo de este anillo y ahí transmitirlas Claro. a otro alimento. O sea, no solo monedas, billetes, celulares, sino también anillos. Para cocinar te recomiendo que te saques siempre el anillo porque es un lugar donde se pueden ocultar bacterias acá adentro. Claro. Ahí Anillos. adentro, mira, ahí adentro puede haber bacterias. Anillos, cadenitas, ¿También? sí, relojes, todo lo que es buenas También, prácticas de manufactura. preferentemente tener las uñas cortas y si no, lavarlas muy bien antes de ponerse a cocinar. Perfecto. Bien. Ese pan que pongo, Excelente. una preguntita, ¿Cómo ese no? pan que viste que es muy común poner el pan para tostar un poquito en la parrilla, Sí. esa parrilla tuvo contacto con carne cruda, Pero hay un calor ahí. hay calor, digamos, La- ¿no? Hay calor. Hay calor y o sea, los fierros están a más de 150 grados. Hay algo que yo quisiera decir con el tema de la parrilla, porque justamente es algo que nos encanta, nos juntamos muchísimo, y de golpe viene uno, deja la tabla, todo lo que estaban diciendo ustedes. Muchas veces hacemos varias tandas, y más cuando hacemos hamburguesas, que es algo muy práctico. Entonces vos tenés lo cocido y lo crudo, vuelve la tanda con lo crudo y levanto al toque lo cocido. Ahí puede haber rápidamente una contaminación y ahí no hay calor que te zafe, porque es el momento que la estás poniendo y eso pasa muchísimo. Frecuentemente. Lo digo porque son cositas cotidianas, como La- una cocina que claro. no manda una sola ama de casa ahora. Ahora la cocina la usamos todo, con lo cual vino uno, usó el cuchillo, lo limpió así nomás, lo dejó ahí. Es El que un vino acá no roñón. tiene idea. No, pero a veces sucede. Una, sucede, una Ariel, aclaración más, sí. ojo también con el tema de los aderezos caseros, ¿sí? Ajá. Donde ahí tenemos el peligro de la salmonela. Lo hablamos en el próximo bloque, Dale. Nos desinfectamos, nos bañamos bien con desinfectante. Volvemos en un segundo, usted no se lo puede perder porque esto sigue.